República Bolivariana, Nicolás Maduro. Y esta revelación de que el gobierno de Trump es partidario de una solución militar contra Venezuela no pasó por debajo de la mesa para nuestro país. El presidente Nicolás Maduro condenó y alertó sobre estos planes en el que presuntamente estarían involucrados algunos dirigentes políticos de la oposición venezolana, como ya veíamos en la nota. Escuchemos lo que dijo el presidente sobre este tema. Cuenta lujo de detalles. Este es alto un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Una reunión en la Casa Blanca donde Donald Trump habló de invadir Venezuela. Luego de una visita de opositores venezolanos a la Casa Blanca. ¿Casualidad? No es casualidad. Y cómo funcionarios militares y políticos presentes argumentaron en contra de una intervención militar en Venezuela. Ponía de ejemplo el presidente Donald Trump a Panamá y a Granada. Hay que ver la visión supremacista y criminal de quienes gobiernan los Estados Unidos al reivindicar la masacre de Granada y la masacre de Panamá. Y estos planes del gobierno de Donald Trump contra Venezuela no alerta a nuestro país, sino que también ha hecho otras naciones que rechazan el uso de la fuerza contra Venezuela. Tal es el caso de Rusia, quien a través del director de Asuntos Latinoamericanos del Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció. Vamos a leer a continuación lo que fueron sus declaraciones a la agencia. El ruso respondió a las amenazas estadounidenses y dijo: lo consideramos absolutamente inadmisible. En primer lugar, porque nos oponemos por convicción a la política de sanciones, limitaciones y restricciones respecto a un país soberano. Chetin afirma que el uso de la fuerza no resolverá el problema en Venezuela, sino que agudizará más la crisis que vive el país. También añadió en esta declaración reseñada por la agencia Sputnik, y abro comillas, dijo: fundamentalmente consiste en ayudar a los venezolanos interesados en el desarrollo constructivo y dinámico del país, así como sentarse a la mesa de negociaciones y diálogo nacional al que llama el gobierno. Y además de Venezuela, Donald Trump tiene en la mira otro objetivo que se ha propuesto desestabilizar para complacer los intereses estadounidenses. Ese nuevo enemigo global se trata de la OPEP, a los que acusa de hacer muy poco para impedir que aumente el precio del petróleo. El presidente estadounidense de pelea contra el mundo sin distinguir que entre los que ataca están muchos de sus aliados, se ha dado la molestia de sugerir cuánto deben producir los países OPEP y les exige que lo hagan ya. En un tuit publicado el 4 de julio, el mandatario estadounidense escribió: el monopolio de la OPEP debe recordar que los precios de la gas están subiendo y ellos están haciendo poco para ayudar. Más bien están impulsando los precios al alza en momentos en que Estados Unidos defiende a muchos de sus miembros por muy pocos dólares. Esta debe ser una vía en ambos sentidos. Reduzcan los precios ahora. Los ataques de Donald Trump llegan en momentos del aumento de los precios del combustible en esa nación. Sin embargo, Estados Unidos ha elevado su producción petrolera gracias al fracking, que daña la corteza terrestre, y también el país ha elevado sus reservas de crudo hasta los 417 millones de barriles. Pero Trump insiste en que el problema es la OPEP. Creo que la OPEP es 100% responsable y es mejor porque estamos protegiendo a muchos de esos países. La OPEP está manipulando y ellos aprobaron menos de lo que pensamos. Deben producir más de 2 millones de barriles, en mi opinión. El gobierno de Arabia Saudita tuvo que desmentir al presidente Trump, quien afirmó que estaría de acuerdo con este aumento de 2 millones de barriles diarios. Al mismo tiempo, Saudí compromiso con el incremento pactado en la OPEP. Los ministros de energía de ambas naciones discutieron sobre la necesidad de modificar el actual proceso de monitorización. Bien, y como ya veíamos, el acuerdo de la OPEP para el incremento de la producción fue apenas 1 millón de barriles, un tope que no complace las exigencias de Donald Trump. Ante esta situación, el presidente estadounidense no se ha quedado callado, diciendo de frente y sin insinuaciones que hará cuanto sea para liquidar a la OPEP. Pero ¿cómo pretende hacer esto Donald Trump? Pues desenvolviendo un viejo proyecto denominado Ley contra Cárteles de Producción y Exportación,
así como la aplicación de una ley de antimonopolio que le permitiría al gobierno estadounidense demandar a la OPEP por supuesta manipulación del mercado de energía, con lo que podría exigir que le paguen millones de dólares en compensación. Según ha dicho muchas veces Trump, la OPEP manipula el precio del crudo, algo que el representante de Irán en la OPEP se ha encargado de contradecir al afirmar que quien manipula el precio es el mismo presidente de los Estados Unidos, ya que cada vez que tuitea hace que el petróleo sea 10% más caro. Bueno, y Venezuela y China consolidan sus relaciones con la instalación esta semana de las mesas técnicas de la Comisión Mixta entre ambas naciones. El eje de estas reuniones, realizadas en Beijing, la capital de China, están enfocadas en el incremento de la producción petrolera de PDVSA y de las empresas mixtas chino-venezolanas que participan en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. El ministro para Economía y Finanzas, Simón Serpa, participó en la 7ª reunión de la Secretaría Técnica de la Comisión Mixta de alto nivel entre China y Venezuela en Beijing. En estas jornadas de trabajo, China aprobó 4 financiamientos que estarán dirigidos al aumento de producción petrolera en la faja petrolífera del Orinoco. Tenemos distintas empresas mixtas de producción de petróleo con CNPC, entre ellas Sinovencia, que es el ejemplo, es la empresa mixta más exitosa que existe en la faja petrolífera del Orinoco y que tiene un gran financiamiento del Banco de Desarrollo de China para su operación. Aumentar la producción en Sinovencia, en Petrurica, en Petrosubano, en la empresa mixta sino-venezolana y en cada uno de los nuevos emprendimientos que nosotros tengamos con nuestros socios chinos y especialmente con CNPC, que es la principal empresa de producción de petróleo de China. El ministro Simón Serpa se reunió con el presidente de la Corporación Nacional de Petróleo de China, Wang Yilin, donde ambas delegaciones establecieron como objetivo el aumento de la producción de petróleo, aprovechando las potencialidades de la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela. También el funcionario venezolano mantuvo diálogo con el ministro asistente del Ministerio de Finanzas de China, Xu Hongkai. Es la primera reunión de trabajo que se realiza entre los ministerios de finanzas de ambos países. Y el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, realiza la gira de la Dignidad Sur-Sur, esto en el continente africano, para afianzar las relaciones de amistad y cooperación en beneficio de los pueblos. Cooperación en las áreas energética, minería, salud y culturales son los objetivos de este encuentro en el territorio madre. Durante la visita oficial a Mozambique, el diplomático venezolano fue recibido en el Palacio de Gobierno por el presidente Philip Nyusi para afianzar las relaciones de amistad y cooperación entre ambas naciones. También sostuvo un encuentro con la presidenta de la Asamblea Nacional de la Nación Africana, Verónica Macamo, para intercambiar ideas sobre la lucha contra la pobreza, la diversificación de la economía y la producción agrícola. Muy honrados, estamos muy agradecidos, muy obrigados a la presidenta Macano, aquí de la Asamblea de la República, en la Casa do Povo de Mozambique, por el intercambio que hemos tenido de experiencias. La presidenta nos ha explicado el funcionamiento del Poder Legislativo, de la Asamblea, su relación con el resto de los poderes, la relación con el pueblo, los problemas más importantes para Mozambique, la lucha contra la pobreza, la producción agrícola, las nuevas áreas de la economía que hay que desarrollar, la igualdad de género, problemas muy parecidos a los problemas de América Latina, el Caribe, a los problemas de Venezuela. El canciller venezolano fue invitado al acto de solidaridad y de integración de los pueblos realizado en una escuela de la comunidad de Maputo, donde rechazaron las sanciones y agresiones del gobierno estadounidense contra la nación latinoamericana. Posteriormente, Arriaza visitó Sudáfrica como parte de la gira de la Dignidad Sur-Sur. El diplomático conversó con el secretario general del histórico Congreso Nacional Africano, Elie Zule, para abordar la relación estratégica. El diplomático también participó en un acto celebrado en Pretoria en conmemoración de la declaración de la independencia de Venezuela. Ir a África, que es la región que junto con América Latina y el Caribe que está llamada a unirse en este momento histórico para constituir entre nosotros un gran polo de poder con la gran cantidad de recursos naturales que tenemos, que los necesita todo el mundo, toda la humanidad, para poder persistir al ritmo que el capitalismo ha tomado y incluso desde África y América Latina y el Caribe podemos cambiar ese ritmo y generar procesos anticapitalistas para que la humanidad pueda existir en el futuro.
Entonces es muy importante para nosotros estar aquí y dar ese mensaje de unión, de unidad, de necesidad de fortalecer, de encontrarnos y de liberarnos verdaderamente, integralmente en las próximas décadas. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, y el ministro de Energía de Sudáfrica dialogaron para convenir una alianza estratégica en el área energética con la definición de varias líneas de trabajo conjunto. También se reunió con su homóloga Lindiwe Sisulu en Pretoria para afianzar las relaciones bilaterales y revisar diversas áreas estratégicas. Ven y con detalles de lo que ha sido la gira del canciller venezolano Jorge Arreaza por algunos países de África. Es momento de hacer una pausa en El Mundo en Contexto. No se aparte, ya volvemos. Ya vuelve El Mundo en Contexto. Este sábado, Rubén Jiménez tendrá 2 invitados mundiales de mucho gol y swing. Luis Mendoza, Mendocita y Hani Caguán en Así Suena. Este sábado a las 7 de la noche por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. familia es lo más importante y el gobierno bolivariano lo sabe. El programa Hogares de la Patria garantiza el apoyo al ingreso mensual de millones de venezolanos de acuerdo al tamaño de tu núcleo familiar. Como jefe de familia, regístrate con la aplicación BQR de tu carnet de la patria. Ingresa a www.patria.org.be y carga los datos de los tuyos. El presidente Nicolás Maduro y el programa Hogares de la Patria garantizan beneficios para el pueblo. Partido importante para Venezuela, con la aspiración de titularse campeones de América. Gran oportunidad para la vino tinto de las alturas de hacer historia. Suena la cinta, bien ahora la cortina. Va a buscar marcar el doble paso. Falta, señores, falta para Venezuela. Punto importantísimo. Respira, se escucha la presión. Ahí está toda Venezuela contigo. El lanzamiento. ¡Anoche, señores! La única forma de que nuestro pueblo trabajador, las mujeres, madres, abuelas, la familia, pueda tener un apartamento bueno, bonito, cómodo, es con la revolución socialista, es con la gran misión Vivienda Venezuela, y es el tiempo histórico de los sueños grandes de nuestro pueblo amado, de los sueños postergados por siglos de nuestro pueblo. Es el tiempo histórico de la patria de todo. ¡Que viva la patria!
Venezuela, llegó la hora del gran cierre de la primera etapa de la ruta. Con Omar Enrique, los Cadillacs, Chucho, Hani Caguán, Omar Acedo, Atso, Trainer, Jade, Magia Caribeña, Lion Lázaro, Luis Pérez y su orquesta la número 1, Porfi Baloa, Edward, Crazy Boy, Alta Tensión, Nico La Fábrica, 4K Música, Cacachara y Yamal, Mata Rica. Toda esta avalancha musical en la Plaza Diego Ibarra. Este sábado, a partir de las 5 de la tarde. No dejes que te lo cuenten. El presidente Nicolás Maduro sentó las bases de lo que él mismo ha denominado el nuevo mapa de acción prioritaria del gobierno bolivariano. Estableció 6 líneas estratégicas de la primera línea correspondiente al diálogo, el plan económico para la conformación de un gran acuerdo económico, la lucha frontal contra todas las formas de corrupción, el fortalecimiento y ampliación de un sistema poderoso de protección y acción social. Es la ratificación del socialismo bolivariano. El presidente Nicolás Maduro ha incorporado una 7ª línea estratégica para la acción de gobierno, de infraestructura y de servicios públicos, para que las ministras y los ministros se aboquen de manera inmediata a la solución junto al pueblo, sea el socialismo, la construcción del modelo socialista venezolano, lo que prevalezca en la acción del gobierno. 60 segundos. Continúa El Mundo en Contexto. Estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. Hay un dicho que dice que la tercera va la vencida, y así lo confirmó Andrés Manuel López Obrador, quien fue electo nuevo presidente de México. El líder izquierdista consiguió una victoria incontestable de 53% de los votos, lo que le convierte en el candidato más votado en los últimos 30 años en ese país. Al mismo tiempo, López Obrador le sacó más de 30% de ventaja a su más cercano perseguidor, el derechista Ricardo Anaya, confirmando con ello que el pueblo mexicano decidió buscar una alternativa política muy distinta a la que hasta ahora ha gobernado a ese país. El líder del Movimiento de Regeneración Nacional instó a todos los mexicanos a formar un gobierno popular de calle para saldar la deuda social del Estado con los más vulnerables. No va a haber divorcio. No es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus asuntos, a sus quehaceres. No, va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Andrés Manuel López Obrador anunció una reforma en el sistema de pensiones que comenzará por duplicar el actual pago que cobran los jubilados. Se va a garantizar que esa pensión sea universal, que la reciban también jubilados y pensionados del ISSSTE y del Seguro. Desde el primer día de gobierno, todos los discapacitados pobres van a tener una pensión igual que la de los adultos mayores. Y desde los primeros días del próximo gobierno democrático se va a garantizar a todos los jóvenes de México el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Llamó a los mexicanos a luchar contra la corrupción. Vamos a aplicar los 3 principios básicos: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¡Viva México! ¡Viva México!
El presidente electo López Obrador prepara una transición de 5 meses donde buscará el aporte de todos los sectores de la nación. Bien, inmediatamente se confirmó la victoria de López Obrador en México. El presidente electo recibió la felicitación de mandatarios y líderes progresistas del mundo que ven en su triunfo una encuesta popular para contener el avance del neoliberalismo y la desigualdad. Vamos a ver a continuación algunas de esas reacciones. El gobierno de China envió su mensaje de felicitaciones al nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y llama a trabajar juntos en la integración de ambas naciones. China y México son buenos amigos y buenos socios. Felicitamos calurosamente al señor López Obrador por su elección como presidente de México. Creemos que en el país, bajo su liderazgo, seguirá logrando nuevos objetivos en el desarrollo nacional y ejercerá una influencia importante en asuntos regionales e internacionales. En las redes sociales, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, escribió: "Felicito al hermano pueblo mexicano y a su presidente electo López Obrador. Que se abran las anchas alamedas de soberanía y amistad de nuestros pueblos. Con él triunfa la verdad por encima de la mentira y se renueva la esperanza de la patria grande". El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó: "Nuestra más calurosa felicitación al hermano presidente electo López Obrador por su contundente victoria en las elecciones de México. Estamos seguros de que su gobierno escribirá una nueva página en la historia de dignidad y soberanía latinoamericana". El expresidente de Ecuador y líder del movimiento Revolución Ciudadana, Rafael Correa, felicitó al nuevo mandatario mexicano. Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente de nuestro México lindo y querido, con una victoria arrasadora. La patria grande está de fiesta. Duro golpe a la restauración conservadora y a los vientos de entreguismo que vivía la región. Mucha suerte, AMLO. Y la pregunta, ¿y quién es Andrés Manuel López Obrador? De ningún modo se trata de un político improvisado, recién llegado, pues tiene más de 40 años de experiencia en este terreno. Y además, antes de esta elección, ya había aspirado en 2 oportunidades a la presidencia y en ambas hubo la sospecha de que pudieron haberle hecho fraude. Un fantasma que esta vez quedó conjurado con una ventaja aplastante. En el siguiente trabajo conoceremos más detalles del nuevo presidente mexicano, quien asume el 1 de diciembre de este año. Es un politólogo y escritor que nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, estado de Tabasco. Se graduó en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de México. Comenzó con el Partido Revolucionario Institucional PRI en la década de 1970. Sin embargo, más adelante funda el Partido de la Revolución Democrática, PRD, y es con esta organización política que lanza su candidatura a la gobernación de Tabasco en 1988 y 1994, la cual pierde. Fue jefe de gobierno del Distrito Federal de 2000 a 2005. Su buena gestión, basada en la reducción de la delincuencia y la construcción de infraestructuras, le sirvió de plataforma para dar el salto a la política nacional. En 2006 fue candidato presidencial y pierde las elecciones en un cuestionado proceso electoral ante el conservador Felipe Calderón. En 2012 se presenta por segunda vez como candidato presidencial y pese a ser favorito en los sondeos, queda detrás de Enrique Peña Nieto en unos comicios que estuvieron marcados por escándalos y denuncias sobre el fraude electoral. En 2014 crea el partido Morena y desde entonces ha sido su plataforma política para la candidatura presidencial de 2018. Si bien hablamos que López Obrador pudo esta vez conseguir una victoria aplastante, que conjuró cualquier tipo de posibilidad de fraude en su contra, esto no significó que el proceso estuviera signado por varias irregularidades como el retardo en la apertura de los centros de votación, robo de material electoral, así como la poca disponibilidad de boletas electorales en las llamadas casillas especiales, combinándose todo esto en una situación que dejó a muchas personas sin poder votar. Uno de los primeros problemas fue el retraso en la apertura de las mesas electorales. Hasta las 11 de la mañana del domingo, apenas el 80% de las casillas fueron instaladas y el 100% de las mesas a las 2 de la tarde. Otra problemática ocurrió en las denominadas casillas especiales, que son habilitadas para las personas en tránsito o que no pudieron hacer cambio de residencia. En estas, el INE solo habilitó 750 boletas en los 1.154 centros, lo cual enfureció a los votantes.
Desde las 8 de la mañana me presenté a la casilla especial que está en la delegación del Valle, en la colonia del Valle, que ya no había boletas. Me fui a la Hospital General, igual no había boletas. Me fui a la Biblioteca Vasconcelas, a La Raza, y ahorita estamos en esta casilla especial y que no hay boletas. Hicieron muy mal el cálculo. Los observadores electorales nos dicen que los funcionarios de casilla llegaron tarde, llegaron a las 9:30. Tuvieron que sustituir al personal de las casillas para que pudieran votar. No es posible que no hayan hecho un cálculo preciso. 750 boletas por casillas especiales. Hagamos un cálculo, son 21.500 para todos los foráneos que estamos aquí. A raíz de esta situación, decenas de personas bloquearon el distribuidor periférico de la Ciudad de México, una de las más importantes autopistas de la capital, para exigir se les garantizara el derecho a votar. En estados como Guerrero o Oaxaca, grupos irregulares ingresaron a los centros para destruir el material electoral. En parte algunas de esas irregularidades que se presentaron en esta jornada del 1 de julio en México. Y la antesala a estas elecciones históricas en México estuvo marcada también por otro indicador histórico, pero de signo lamentable, y es el de que este proceso electoral fue el más sangriento de la historia de ese país, el cual estuvo marcado por la violencia de las bandas del narcotráfico y de grupos de policías corruptos. Según un estudio de la agencia Etelet, entre el 8 de septiembre de 2017, cuando inició la campaña, hasta el 25 de junio de 2018, se registraron en el país 133 asesinatos contra políticos. 72% se rigieron contra dirigentes de oposición en relación con los partidos gobernantes en cada una de las entidades del país donde se presentaron los ataques. Asimismo, el 83% de los asesinatos tienen las características del crimen organizado. Adicionalmente, se presentaron 44 atentados en contra de familiares de políticos, arrojando un total de 50 muertes, en su mayoría de primer y segundo grado respecto al político que perpetraron estos ataques. Esto representa 385% más de los asesinatos ocurridos en el proceso electoral de 2015. Por eso es el proceso electoral o campaña electoral más violenta en la historia de ese país. Y como ya lo remarcábamos, la violencia es uno de los grandes desafíos que tiene en vísperas el gobierno de López Obrador y una de las herencias más pesadas de la era de Enrique Peña Nieto, quien durante su sexenio deja un saldo de deudas sociales y retrocesos políticos que le hace merecer el título de ser uno de los presidentes más impopulares en los últimos tiempos. Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de México en medio de denuncias de fraude electoral y con la promesa de que una serie de reformas en ámbitos cruciales, como el sector energético, transformarían la situación de uno de los países más inseguros del planeta. El programa de gobierno de Peña Nieto tenía como pilar una polémica apertura petrolera que abrió por primera vez la industria a las inversiones extranjeras bajo condiciones comprometedoras para la soberanía de la nación. A principios de 2018, el gobierno mexicano adjudicó a empresas transnacionales 19 de los 29 bloques petroleros del país en aguas profundas a cambio de 93.000 millones de dólares en inversión. Sin embargo, estas medidas no han podido repuntar la producción de crudo azteca, que en 2017 registró la cifra más baja en casi 3 décadas. El presidente Peña Nieto asegura que se ha duplicado el ingreso de capitales extranjeros durante su mandato, pero analistas indican que esos flujos financieros no se han traducido en mejorías sociales. México tiene hoy el salario mínimo más bajo entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, mientras el 40% de su población permanece bajo el umbral de la pobreza. El mandatario no solo olvidó su promesa de una cruzada nacional contra el hambre, sino que promovió reformas regresivas en los sectores de la educación y la seguridad con el fin de restar facultades a los sindicatos profesorales y militarizar sectores populares donde operan los llamados grupos de autodefensa comunitaria. Estas medidas han generado múltiples jornadas de protesta y desplomado la popularidad de Peña Nieto, quien abandonará la residencia oficial de Los Pinos con 80% de rechazo y la reputación de su familia manchada por el escándalo de corrupción de la llamada Casa Blanca, una lujosa vivienda adquirida por la primera dama Angélica Rivera a través de un contratista cercano al jefe de Estado.
Además, el gobierno saliente deja cifras récord de violencia, con 2.890 homicidios dolosos tan solo en mayo pasado, el registro fatal más alto de su historia, y múltiples heridas abiertas de impunidad, como la desaparición forzada de los 43 estudiantes del estado de Guerrero en 2014 y decenas de comunicadores sociales asesinados a manos de bandas criminales. Y desde el ámbito intelectual venezolano, la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador abre un horizonte esperanzador en el continente, luego de un paréntesis de restauración conservadora en América Latina, los cuales estos gobiernos se han instalado con un repertorio de medidas impopulares. En estos momentos en el mundo se están haciendo distintas jugadas, ¿no? Y hay un problema de cómo se está equilibrando y reequilibrando el poder mundial. Porque la victoria de López Obrador toca estos temas. En el fondo, el López Obrador es el que mejor podría darle gobernabilidad a México en estos momentos, de tanto descontento, de tanto desprestigio, de tanta indignación. López Obrador pudiera ser, yo no digo que esa sea la teoría, pero hay quienes manejan eso, que es él, está ahí, que fue puesto ahí también, en cierta forma, para poder gobernar. Porque si hubiera ganado cualquier otro, México se volvía ingobernable. Y en parte las expectativas desde el sector intelectual venezolano sobre la victoria de Andrés Manuel López Obrador, quien deberá asumir su periodo presidencial, el sexenio, el próximo 1 de diciembre. En otro tema, un tribunal de Ecuador ordenó la detención del expresidente Rafael Correa por presunto desacato al régimen de presentación que le fue impuesto por la investigación en la que se le acusa de su supuesta implicación en el secuestro de un ex parlamentario en 2012. El líder político residenciado en Bélgica rechaza la medida como una arbitrariedad jurídica que solo persigue liquidarlo políticamente. Frente a la orden de prisión en su contra dictada por la jueza Daniela Camacho, el expresidente Correa asegura que hay un complot en su contra. Ha habido un linchamiento mediático, una campaña de información impresionante, apoyado por los traidores, con los grupos, con la partidocracia de siempre. Correa destacó que la jueza tomó atribuciones que no le permite la ley para juzgarlos por el caso del secuestro de un ex asambleísta ecuatoriano. Acoge el primer fiscal para cambiarme la medida cautelar por prisión preventiva, institución roja de Interpol. Tenemos un consejo de captura que controla toda la justicia. Por su parte, el abogado defensor de Rafael Correa destacó que esta medida viola el sistema judicial ecuatoriano y que apunta a retaliación política. Considero que no se busca justicia, sino se busca venganza. Considero que se está violando el sistema acusatorio y se está cayendo en una clarísima inquisición, es decir, retrocediendo 100 años en lo que se ha desarrollado todos los principios jurídicos. La medida cautelar impuesta obedece que cada 15 días se presente en Ecuador, mientras el exmandatario tiene su residencia en Bélgica, por lo cual realiza la presentación ante el consulado de su país en Bruselas. Con el regreso de la derecha al poder en varios países de la región, el fenómeno de la judicialización de la política para perseguir a líderes progresistas ha marcado la pauta. En el caso del exmandatario brasilero y candidato presidencial Luis Inácio Lula da Silva, quien lleva 90 días en prisión, o la constante búsqueda para quitarle fuero a la senadora Cristina Fernández en Argentina, se demuestra la utilización del Poder Judicial para criminalizar a los abanderados populares del continente. El caso del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se produce luego del golpe parlamentario contra su sucesora y también dirigente del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff. La lideresa electa en 2010 por más de 55 millones de brasileños fue destituida en agosto de 2016 a través de un juicio político. La oposición y antiguos aliados alegaron sin pruebas que Rousseff manipuló los datos sobre las cuentas fiscales del país. Desde entonces gobierna el mandatario no electo, Michel Temer. Este mismo año, luego de la investidura presidencial del empresario Mauricio Macri en Argentina, los tribunales retomaron diversas causas judiciales contra la exmandataria progresista Cristina Fernández de Kirchner, hoy senadora electa por la provincia de Buenos Aires. Pocas horas después de juramentarse como asambleísta, un juez pidió levantar la inmunidad parlamentaria de Fernández para condenar la prisión por supuesta traición a la patria. Finalizado el mandato del
jefe de Estado ecuatoriano Rafael Correa, no han cesado los señalamientos contra su persona por presunta corrupción, mientras que su excompañero de fórmula y vicepresidente electo del país meridional, Jorge Glass, fue sentenciado a 6 años con base a las delaciones premiadas de un ejecutivo de la constructora brasileña Odebrecht. Los simpatizantes de la Revolución Ciudadana aseguran que se trata de otro caso de persecución política en busca de evitar el retorno de Correa al poder. Bien, gran detalle de lo que es la judicialización de la política o lawfare, como se le dice el concepto en inglés, un mecanismo ahora más refinado para perseguir y criminalizar y también liquidar políticamente a los adversarios progresistas. Momento de hacer otra pausa acá en El Mundo en Contexto. No se aparte, ya volvemos. Ya vuelve El Mundo en Contexto. Vivimos con pasión el deporte. Nos estremecemos con un cuadrangular, un gol, un triple y cada victoria. Entérate día a día del acontecer deportivo en Deportes BTV. De lunes a viernes en su edición matutina a las 10 de la mañana y la edición vespertina a las 5 de la tarde por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Mi nombre es Luisa Flores, vivo acá en Ciudad Tiuna, en este hermoso urbanismo, y contribuimos cuidando los espacios, las áreas verdes, enseñando y abriendo esa conciencia social, y por eso comenzamos con los niños. Y ellos serán los garantes de duplicar estas experiencias y cuando estén mayores enseñarnos pues a seguir cuidando el ambiente. Nuestro presidente, él se siente orgulloso de que solamente los viviendas venezolanos no nos conformemos con la vivienda en sí, sino en los espacios, en la recreación, en la cultura, en el ambiente. Venezuela sigue siendo una tierra llena de oportunidades y los que nos sentimos patriotas, de los que nos sentimos venezolanos, tenemos que amarla y luchar día a día por sembrarla y por hacerla bien útil. La revolución bolivariana es la esperanza, es el futuro y es la esperanza para el mundo entero. Siente, piensa y actúa. Hola, soy Cristal y este mensaje es para los responsables del área de recursos humanos de los entes y órganos del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal. Según las resoluciones 159 y 160 emanadas de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, ambas publicadas en la Gaceta Oficial número 40.905 de fecha 17 de mayo de 2016, están en la obligación de incorporar en el Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público CISROE en la página www.cgr.gov.be a los funcionarios o empleados públicos nombrados en cargos de alto nivel o de confianza para que estos puedan realizar la actualización de la declaración jurada de patrimonio en el periodo correspondiente del 1 al 31 de julio del presente año. Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela. Contraloras y contralores, somos todos. Continúa El Mundo en Contexto. Aquí estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto e información al sur de nuestro continente. Y es que sectores sociales y políticos argentinos protestaron este jueves contra el gobierno de Mauricio Macri. Entre los motivos de este nuevo episodio de descontento se cuenta el rechazo a los despidos de casi 400 periodistas en la agencia de prensa oficial Telam, así como la exigencia de mejores salarios para los maestros.
Miles de personas tomaron las calles de Buenos Aires, Argentina, para rechazar el despido de 354 trabajadores de la agencia de noticias oficial Telam, ordenado por el gobierno de Mauricio Macri. Los periodistas denunciaron que son víctimas de una limpieza ideológica y repudian los planes de ajuste neoliberales del Ejecutivo argentino, que busca reducir drásticamente el gasto público para cumplir con las condiciones del préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional por 50.000 millones de dólares. 48 corresponsales de los 90 fueron arrasados por el canalla Lombardi. El plan de lucha es este y estamos naturalmente siempre en estado de alerta, con paro por tiempo indeterminado, ocupando los 2 edificios pacíficamente. La realidad es que tenemos ahora 357 compañeros y compañeras. Salir a buscar un trabajo porque estamos en la calle hoy. Miles de profesores argentinos marcharon este martes para exigir al gobierno unos salarios justos, rechazando a su vez las recientes políticas económicas impuestas por el Ejecutivo. Los maestros en la Argentina estamos viviendo con salarios por debajo de la línea de pobreza. Y cuando reclamamos para salir de la pobreza, lo que implica comprarnos un libro, poder ir al teatro, poder comer dignamente, pagar nuestro salario, cuando reclamamos eso nos reprimen. Los maestros se dirigieron al Ministerio de Educación argentino para exigir al menos un 15% del aumento en sus salarios. Además, los manifestantes rechazaron la represión policial a las protestas de los docentes en la provincia de Chubut. Bien, y entre que la Argentina vuelve a pedir dinero prestado al Fondo Monetario Internacional y que el gobierno de Macri insiste en recortar el gasto social del Estado para reducir el déficit fiscal, el costo de todo esto lo asumen los argentinos más pobres, quienes ante la exigencia de mejores medidas para solucionar la crisis, solo han recibido la idea de una diputada del gobierno de Macri que le ha pedido a la clase media, escuchen muy bien, que no dejen de dar propinas. La calle te va informando bien, así que yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. ¿Está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, me pasó con los cartoneros en Itatí en el 2001. Este esfuerzo solidario. Bien, ante estas declaraciones mucha gente de la clase media ha dicho, pero ¿con qué dinero vamos a dar propinas? Bueno, así están las cosas. Bien, dirigentes sociales y populares convocan a una gran movilización nacional este 9 de julio, cuando Argentina conmemora su independencia. Esta marcha repudia la presencia del Fondo Monetario Internacional exigido por el presidente Mauricio Macri. Convocar a todas y a todos el lunes 9 de julio, en la 9 de julio, Moreno y la 9 de julio, a las 13 horas, una gran manifestación popular y en unidad para decir fuera el FMI de Argentina. Similar a la que se hizo el 25 de mayo, ¿no? Similar e incluso mayor, porque se han sumado nuevas organizaciones, como el conjunto de las organizaciones sociales que hoy estuvieron reunidas con Carolina Stanley, también van a participar, por lo cual va a ser aún más grande y más masiva que la del 25 de mayo. Bien, así entonces que convocatoria este 9 de julio, marcha en Buenos Aires. De otro tema, no cabe duda que Colombia vive una profunda crisis social en los términos de la violencia armada. Según organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos, los acuerdos de paz firmados entre el gobierno colombiano y las FARC están en peligro ante las violaciones, desapariciones y crímenes contra la humanidad ocurridos en los últimos 2 años. Solo en este mes, más de 20 dirigentes sociales han sido asesinados por las denominadas BACRIM o bandas criminales que operan libremente en el país vecino. Los asesinatos de Margarita Estupiñán y Ana María Cortés sumaron este jueves un total de 20 líderes sociales asesinados desde el 1 de julio de 2018. La masacre de 7 campesinos en Argelia, departamento del Cauca, fue calificada por los movimientos sociales como exterminio. Según el programa Somos Defensores, desde el 1 de noviembre de 2002 hasta noviembre de 2017 habían sido asesinados 610 defensores de derechos humanos o líderes sociales y más de 4.300 fueron víctimas de ataques. Nosotros hemos estudiado los casos y efectivamente nos hemos dado cuenta que los líderes son asesinados en sectores donde predomina una presencia paramilitar o de las BACRIM. Son asesinados un gran número de reclamantes de tierras. Entonces,
están siendo asesinados los mismos familiares de las víctimas del conflicto. Las organizaciones populares y partidos políticos de izquierda señalan que el Estado colombiano, garante de la seguridad nacional, es responsable ante la inacción de defensa. Algunos de estos agentes participan de forma directa o pasiva en los delitos cometidos por los grupos paramilitares y bandas criminales que operan en toda la nación. Si se trata de las instituciones del Estado, la respuesta es cero, y no solo es cero, sino es una respuesta vergonzosa, porque las instituciones no solo niegan el genocidio, porque estamos hablando de prácticas sociales genocidas por parte del Estado colombiano, sino que ridiculizan o estigmatizan a las víctimas. Tenemos todos los temores por lo que significaron los 8 años de Uribe en materia de violación a los derechos humanos, que tampoco se interrumpieron de manera total en estos 8 años de gobierno del presidente Santos. De tal suerte que vamos a actuar como bloque parlamentario y como coalición de fuerzas políticas y ciudadanas en la defensa de la vida y en la protección de los líderes sociales. Frente a la problemática aguda de los asesinatos contra estos dirigentes populares, las Naciones Unidas emitieron un comunicado donde condenan vehementemente estos crímenes e instan al Estado colombiano a reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad a los líderes sociales. Hay un dicho muy popular que dice que la justicia tarda pero llega. Y así pasó en Chile, luego de que un tribunal de ese país condenara, luego de 45 años, a los asesinos del cantante Víctor Jara, una de las más de 3.000 víctimas torturadas y fallecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Si bien esta decisión llega a destiempo, termina con una larga historia de impunidad. Estadio Nacional de Chile. Víctor Jara está detenido en un sótano y es torturado por los militares golpistas. Los torturadores se ensañan contra él. Le interrogan. Le golpean. Le dan culatazos en las manos. Más tarde, le disparan en la cabeza y un soldado le acribilla con 43 balazos. Esto sucedió el 16 de septiembre de 1973, dejando desde entonces un hondo sentimiento de dolor y anhelo de justicia. La tragedia demostró la barbaridad del fascismo e hizo más potente el canto de Víctor Jara, quien con su voz paciente le puso música a una larga espera. ...45 años después, la justicia llegó hasta sus asesinos. Un juez de la Corte de Apelación de Chile condenó por fin a los 9 oficiales involucrados en el asesinato del cantante. 7 de ellos fueron sentenciados a 15 años y un día de prisión, otro a 5 años por encubrimiento, faltando solo el oficial que disparó contra Jara, quien desde 1989 vive en los Estados Unidos. Si bien la condena a los culpables parece poca y que llega tarde, la justicia resuelve una verdad histórica. Es una forma de prisión mayor y que dura para siempre, reivindicando la memoria de todos aquellos que fueron muertos por defender el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. El Mundial de Rusia 2018 ha resultado ser un verdadero torneo de sorpresas y una moledora de selecciones favoritas. Alemania se fue en primera ronda. Portugal y España llegaron hasta octavos y Argentina se diluyó a pesar de tener a Lionel Messi, un jugador encumbrado como el mejor del mundo, venerado como el sucesor de Maradona, un enviado del cielo que después de esta eliminación
ha pasado de lo sublime a lo ordinario, de lo divino a lo vulgar, de Mesías a humano, que juega con la camiseta equivocada. La última vez que Argentina ganó un mundial fue en México en 1986 y lo hizo de la mano de Diego Armando Maradona, quien consiguió que todo un país besara otra vez una gloria para la que han creído estar destinados para siempre. Pero después de llegar ahí, de tocar la cúpula del cielo con los dedos, lo que ha venido es un continuo desencanto. Desde 2006, las esperanzas argentinas se renovaron con la pretensión mesiánica de tener otra vez, entre ellos, a un enviado del fútbol. Esa pasión casi religiosa que de vez en cuando los premia con la creencia de que son la tierra prometida del deporte más popular del mundo. Y espero seguir marcando más. Ese enviado del cielo para terminar con el desencanto es Lionel Messi, un muchacho sobre el que han cargado la misión egoísta de complacer una utopía vanidosa, de que Argentina es una potencia futbolera predestinada a ganarlo todo. Atado a ese compromiso que no le deja ser feliz, Messi ha probado que llevar la camiseta albiceleste se parece a una obligación que no hubiera deseado tomar jamás. Porque cuando no ha conseguido la misión de ganar, sus compatriotas se han echado contra él con el mismo gusto con que los verdugos disfrutan su trabajo de torturar. Otra vez la foto de un jugador que solo le ha dado alegría, y hay que decirlo, a los catalanes. Messi nunca le hizo ganar partido a la selección argentina importante. Esperamos de él algo que lamentablemente no se viene dando en todos los mundiales que participó. Animados por sus glorias en el Barcelona, Argentina ha fantaseado con transferir sus genialidades a la camiseta albiceleste, pero al no lograrlo, solo han alimentado una cadena de frustraciones que los termina arrastrando hasta ese otro deporte muy argentino, el de derribar a sus ídolos. Creímos hoy, porque el ánimo estaba supuestamente arriba, y con el ánimo no alcanza este nivel. Basta, este pibe no tiene nada que ver para Argentina, este pibe. Este pibe no tiene nada que ver para Argentina. Nada que ver, es europeo, que juega en Cataluña, no tiene nada que ver con nosotros. Ahora que la selección argentina ha vuelto a ser un proyecto de campeón fallido, Messi parece un capitán vencido, al que se le acaba el afanado por ganar, porque así, y solo así, podrá librarse de una obligación que si no conquista, se lo reprocharán para siempre. Bien, así las cosas en la selección argentina después de esta eliminación en octavos de final. Nosotros nos despedimos por hoy, los esperamos la próxima semana con el análisis y repaso al acontecer internacional en el mundo en contexto. Y lo dejamos con la interpretación de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente electo de México. Ella afirmó esta semana que debe ser eliminado el término de primera dama al que considera clasista. Pero también Gutiérrez Müller es compositora, cantante y poetisa. Lo dejamos con esta pieza compuesta para el triunfo logrado en el país azteca. Dios le da a entender. Es un reflejo más de la impunidad del sistema. He estado pensando desde hace años que hace falta tomarse el tiempo de una tregua. Hemos llorado tanto desde hace años que nos viene bien sacar un poco más la lengua. He estado pensando todos los días cuál es la manera de parar la guerra. He estado pensando cuánto falta la alegría, cuál es la enseñanza que el dolor encierra. Hoy decimos basta, basta, hoy cantamos vamos, vamos, hoy decimos canta, canta, hoy cantamos por...
Venezuela. Llegó la hora del gran cierre de la primera etapa de la ruta. Con Omar Enrique, los Cadillacs, Chucho, Hani Kawan, Omar Acedo, Axo, Trainer, Jade, Magia Caribeña, Lion Lázaro, Luis Pérez y su orquesta la número 1, Porfi Baloa, Edward, Crazy Boy, Alta Tensión, Nico La Fábrica, 4K Música, Cacachara y Yamal, Mata Rica.